Y cuarta visita, cuarto talento, cuarta joya. Bienvenido, Javier. Gracias. Javier Mora, Perversiones Sexuales en Chicago, 18 de enero, Teatro Lara. Esa maravillosa obra que comenzó siendo un sueño casi murciano y que viene a la conquista de Madrid. ¿Está siendo tan complicado la conquista del público de Madrid? Estamos sorprendidos de momento porque siendo una función, para que nos entendamos, digamos, un formato medio, ¿no? Que tampoco es algo así muy pretencioso, ni hemos entrado ahí en el Teatro Lara viernes, sábado y domingo por la noche sin hacer ruido y de momento la respuesta del público es muy buena, se lo pasan muy bien, está yendo gente y la verdad que, usando tus propias palabras de conquistar Madrid, de momento estamos conquistándolo un poquito sí. Y eso que dicen de Madrid, que tiene un gran gusto, un buen paladar para el teatro, pero que no deja de ser un público, entre comillas, conservador para ciertas cosas. ¿Perversiones Sexuales en Chicago puede romper ese estereotipo que se tiene el público de Madrid? Yo creo que el público de Madrid, en general, o sea, cada teatro en Madrid tiene su público. O sea, creo que me ha tocado ya actuar en varios teatros y realmente no tiene nada que ver el público del domingo por la tarde del Teatro Pavón, que va al Clásico, con el que viene a vernos a nosotros el fin de semana. Nuestro público, sobre todo, es un público joven y es un público que de momento le está gustando que la función sea un poco transgresora, sobre todo en el lenguaje. Es cierto que hay gente mayor que a priori, ¿no?, el lenguaje les choca porque usamos bastante palabras coloquiales, sobre todo a la hora de hablar de las chicas de los chicos, muy de uso, lenguaje de la calle, ¿no? Pero ojalá, tú sabes que hay funciones que de repente, como Toc Toc, ¿no?, que empiezan a funcionar, se convierten en algo ahí como un poquito de culto, y gente que a priori no quería verla, va a verla y se dejan llevar también por la sensación colectiva de la función, y se va creando una energía muy bonita, y ojalá vaya gente a vernos que a priori no tuviera pensado vernos, y se contagien de la gente que de momento sí se está entregando a nosotros. Pues tan de moda que están los 140 caracteres, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a hacer un eslogan publicitario a lo Risto Mejide, si nos permite la expresión, de por qué ir a ver Perversiones Sexuales en Chicago. ¿Cuál sería el eslogan de Javier Mora? Pues una noche de diversión, de sexo, de risas y de buena compañía. Javier, tú en tu trayectoria profesional has tenido personajes diametralmente opuestos, con cargas de intensidad muy diferentes, pero a la hora de montar un personaje que rolla lo picaresco, lo cómico, rolla en ese filo de la navaja tan complejo, que es más complicado transmitir: el drama, la picaresca, la comedia, que es más complicado, incluso en la comedia no caer en la parodia, que es más complejo. Yo creo que lo has dicho muy bien, o sea, creo que en la comedia es muy fácil caer en la parodia, muy fácil. Y sobre todo si, no sé, yo creo que muchísimos actores saben de sí mismos que tienen una vis cómica. Y saben que si el otro día dijo una cosa muy bonita Eloy Arenas, que están con Burundán antes de nosotros, y decía: me gusta currarme la risa. Me gustan los actores que les gusta currarse la risa, porque es cierto que a veces solo por salir en televisión haciendo una comedia, te pones en el escenario y hagas lo que haga, la gente se ríe. Creo que tienes que ser un actor que busque mucho más allá de lo que tú de por sí, la imagen que tenga, que vayas a hacer cualquier tontería y se ría. A mí me gusta mucho ese tipo de personaje. Creo, por ejemplo, este personaje de Bernie tiene esta cosa de, o sea, podría ser un tío que ayer fatal, como habla de las mujeres. Es muy bruto, muy borde. Creo que es el típico tío que si lo conocieras en la vida real dirías: por favor, lo quieres lejos de ti. Lo ves en una función de teatro ahí representado, digamos que está tan llevado al extremo que al final te cae bien, ¿no? Creo que además lo importante es, que a mí me gusta hacer eso además, construir personajes que lleven al extremo, pero que el fondo humano siempre esté, no, o sea, justificarlo siempre, no enjuiciarlo, para que el espectador contigo no lo enjuicie y acabe, sobre todo acabes rescatando el valor humano del personaje. Maravillosa respuesta. Javier, tuvimos a dos Fernandos, grandes cómicos, entre otras muchas virtudes de la escena española, que hacían una definición de vuestra profesión muy interesante: Fernando Guillén Cuervo y Fernando Tejero. Fernando Tejero dice que en vuestra profesión sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades, y Fernando Guillén, hijo,
especifica y dice que sois grandes ficcionadores que convertís ficción en realidad. ¿Cuál es esa mentira, cuál es esa ficción que vosotros magistralmente convertís en verdad en perversiones sexuales en Chicago? Es decir, vamos a ir a verlos, vamos a ir a veros y aparte de pasar un rato entretenido, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué queréis contarnos? Queremos contaros que en las cuestiones del amor y el sexo todos somos encantadores y todos somos patéticos. Me gustaría, y creo por la respuesta del público y las risas, que nos sentimos todos muy identificados. O sea, creo que es un texto, los diálogos sobre todo, muy acertados de Mamet, o sea, están todos, ¿no?, muy bien buscados, con una ironía, con una inteligencia exquisita para mí, porque yo creo que no puede haber espectador que no se siente identificado con lo que decimos, con lo que hacemos, pero al mismo tiempo nos estamos criticando. O sea, por ejemplo, el personaje de Bernie, que es el mío, tiene un punto de Javier Mora totalmente. O sea, hago mi autocrítica, mi forma de hablar muchas veces de las mujeres, cuando te has sentido rechazado, cuando te has sentido ofendido, cuando te sientes en un momento del ligoteo porque te va bien la cosa y sientes ese power, ese poder de... Entonces me parece que en esos momentos, tanto de enamoramiento como el personaje de Javi Pereira y Adriana Torrevejano, como los personajes de Cristina Alcázar y el mío, todos nos podemos sentir identificados, porque todos hemos sido enamorados, todos nos hemos enamorado, todos nos hemos desenamorado, todos nos hemos puesto esa coraza fuerte como mi personaje, de hacerse el duro y decir, no, paso de las tías, paso de las tías. Y en el fondo está buscando el amor. En el fondo creo que todos buscamos el amor, lo que pasa es que algunos disfrazamos de otra forma, y me encantaría que eso se viera, que convirtiéramos eso que Mamet ha escrito muy inteligentemente, lo subiéramos al escenario y desde la comedia, que me parece muy bonito, desde la comedia y las risas, que la gente se fuera diciendo, madre mía, también en los jardines que nos metemos y cómo salimos cada uno de su jardín. Tuvimos una invitada muy especial, una de las grandes creadoras de ficción cómica, como es Laura Caballero, codirectora de La que se avecina, y nos hablaba, porque ella también ha dirigido teatro, de unos aspectos muy curiosos que afirmaba que en diferentes ciudades, incluso ya no en ciudades, sino en diferentes sesiones, donde tú prevés que el público se ríe, no se ríe, y a veces se ríe en otro sitio, y a veces ni en uno ni en otro, sino el que menos te lo esperas. ¿Habéis notado eso desde el nacimiento propio de la obra en Murcia, creo que fue el estreno? ¿Habéis notado eso? Que la gente se columpia o se queda en los sitios más curiosos. Sí, hay en general, tanto esta función como todas en general las que he hecho, tiene algunos momentos que son mágicos porque son colectivos. Momentos en los que entra todo el mundo, la gran mayoría de los espectadores. Pero es cierto que es una función, y te voy a poner el ejemplo más cercano, este fin de semana. El viernes tuvo la misma respuesta, más o menos, las risas, los gags funcionaban igual que en el estreno y que en general. El sábado igual, pero el domingo el público era algo distinto. ¿En qué lo notas? En la energía, en que no se ríen de repente tanto en los gags, pero se empezaban a reír en otros, que no se reían viernes y sábado. Yo, conforme estás haciendo la función, ¿no?, es inevitable, claro, estás trabajando para el público, es comedia, estás atento, aunque estés metido en tu ¿no?, y tengas tu cuarta pared, pero estás recibiendo también esa energía del público, las risas, por dónde va, por dónde no. Y es cierto que cuando no se ríen en determinadas cosas, tú modificas en cierto modo un poco, pues que modifiques porque la función es la que es, ¿no?, pero modificas ciertas intervenciones que a lo mejor te nacen desde otro sitio porque no ha habido risa previamente, y puedes conseguir, gracias a eso, que otras frases que no terminamos de encajar del todo, las encajan, y surge una cosa muy bonita, y es que de repente en cosas que no se ríen, se ríen, pero te das cuenta que tú mismo estás haciendo un trabajo para que se rían esa nueva frase, porque lo otro no funcionó tanto. Qué curioso. Sí. Y es bonito. Y a veces se da, pues, que no depende de ti, ¿no?, sino que sencillamente, pues, o tú el gag, en esta función, por ejemplo, no lo has vendido del todo bien, por decirlo de alguna forma, ¿no?, no lo has hecho por una cuestión simplemente de energía, no lo has dejado en su punto, no ha funcionado tanto, pero es lo que te digo, te das cuenta y en la siguiente pones la energía y se ríe. Y sin embargo, si lo hubieras hecho en la anterior función, lo dejas aquí de risa y la otra la tira más fajita. Va jugando, es muy bonito. Tuvimos a un invitado especial, Sergio Pérez Mencheta, que nos hablaba que para él una de las claves que una obra tuviera éxito es que cada día tuviera una pizca, por mínima que fuera diferente. Desde Murcia ya, tiempos A,
¿La obra ha crecido mucho o sigue siendo la misma que estrenasteis en Murcia? Pues fíjate, cuando la obra se estrena... Y ha habido cambios, exacto, ¿no?, entre vosotros. Cuando se estrena la función estaban Fernando Gil en el papel que yo hago y Úrsula Corberó en el caza Triana. Entonces imagínate si ha cambiado, sobre todo por una cuestión de personalidad. Porque, por ejemplo, yo, que es mi caso, Fernando y yo, con personalidad interpretativa no tenemos nada que ver. Tiene unas virtudes tremendas, unos recursos, y yo tengo otro como actor. Entonces yo, cuando tuve que sustituir a Fernando, le propuse evidentemente seguir las pautas de dirección, ante todo, las intenciones de la frase, hay un espíritu de la función que se tiene que mantener, pero es cierto que mi Berni no tiene nada que ver con el de Fernando. ¿Cuál es la base del Berni? Que eso sí tiene que estar, un amigo fiel a su amigo, que en el fondo tiene mucho miedo a la mujer, aunque va de sobrado, eso tiene que estar. Pero después el punto que cada uno le da al personaje es muy personal. Y entonces, claro, imagínate lo que cambia la función. De todas formas es cierto, también te digo que a raíz de hacerse la función muchísimas, ¿no?, representaciones y llegar a Madrid, eso ha dado también una solvencia, un desarrollo, sobre todo a Cristina y a Javi, que se sienten más cómodos, que ya la han hecho muchas veces la función. Pero es cierto que después de hacerla en Valladolid también, el director Juan Pedro y Roberto Santiago, como que hizo la versión, ¿no?, de David Mamet, le dieron un enfoque, limpiaron ciertas cosas que creían que se podía mejorar para entrar en Madrid con la obra, digamos, más redonda. Y estuvimos ensayando antes de entrar en Madrid, fíjate, después de un año casi la representación. Quisimos mejorarla y creemos que Madrid es como mejor ha entrado, en el sentido, no digo como actores, por favor, sino en el sentido de dirección total de la función. Creo que está más redonda, porque desde fuera también los directores se han encargado de redondearla. Y creo que está en un momento muy bueno. Maravilloso. Lo has esbozado tú. Efectivamente, tú tienes un precedente de un mismo personaje, además muy cercano en el propio recorrido de la función. Te llaman para entrar a formar parte de la misma. ¿Cómo se construye un Berni que haces tuyo, pero que hay un espejo, hay un referente, ¿no? Se tiende siempre al construir al personaje a tomar del anterior? ¿Tú viste a Fernando hacer ese Berni, o es un Berni desde cero tuyo, manteniendo el espíritu lógicamente de la obra? Pues yo, cuando vi a Fernando, lo primero que dije fue: yo no sé hacer lo que hace Fernando. Es obvio, él tiene una técnica actoral y unas cualidades que no soy yo. Trabajamos desde sitios distintos y me encanta lo que hace. Lo que pasa es que yo no sé hacer lo que hace Fernando. Entonces, a la hora de abordar el personaje, yo, no una condición, ¿no?, sino lo que yo ofrecí era llevármelo a mi terreno, hacerlo con Javier Mora, porque creía que podía funcionar, además acercarlo a mí, en el punto de la comedia y de la vis cómica. Entonces, yo, cuando vi a Fernando, lo que me sirvió, está claro, es, aparte de que está toda la función montada y no necesitas tanta creación, porque ya los espacios están organizados, los movimientos, sí fue determinadas intenciones que Fernando le daba a la función, que iban bien, y la gente se reía. Y yo eso lo he cogido de Fernando. O sea, él es un maestro de la comedia. Entonces yo tendría que ser también muy necio si, viendo a Fernando, las cosas que funcionaban no las cogía. Entonces, digamos que yo he cogido cosas de Fernando que funcionaban y aparte he tratado de meter otras cosas mías. Yo he metido también algunos gags que no estaban con Fernando, normal. Igual que él lo llevó a su sitio, yo lo he llevado al mío. Pero no es partir de cero, porque lo que ha hecho él me ha servido a mí muchísimo, muchísimo. Y la respuesta del público también. Porque había, por ejemplo, frases que a lo mejor yo tiraba baja, pero al verla a Fernando, que la dejaba arriba, el público se reía. Yo hacía caso a Fernando y decía: ¿por qué no? Si llevo un año haciéndolo y está funcionando, ¿para qué voy a tirarlo por otro sitio? Y sí es cierto que es lanzarte a la piscina. O sea, es la primera vez que a mí me toca un personaje, digamos, de peso, sustituir a alguien más en cuestión de una semana o 2 semanas. Y realmente te tira un poco a la piscina, porque yo en Valladolid vi la función de Fernando y me tocaba salir a mí. Yo estaba viendo una función donde la gente se está riendo mucho con un actor, no ya no con el personaje, sino con el actor. Y ahora tienes que salir tú ahí y pensar que en tus primeros 3 chistes igual pasa la bola esta del desierto de silencio. Que parece que están pintados. Totalmente, dices tú, wow. Pero no, afortunadamente salí, se rieron y eso te da la confianza. Y es cuando tú empiezas a crecer. Cuando ves que hay una respuesta bonita y empiezas tú a tener confianza en ti y a proponer tus propias cosas, sentirte seguro. Claro. Y ahora de repente tenemos una visita y es Berni, tu Berni,
que se sienta aquí delante de ti, te mira a los ojos, ¿qué crees que le preguntaría a Javier en su presentación con nosotros de perversiones sexuales en Chicago? Yo creo que Javier le preguntaría, a Bernie le podría preguntar, realmente, no puedo decir lo que creo que Bernie, yo creo que Bernie le preguntaría a Javier, oye, y con esto del teatro se folla mucho, Sabía que ibas a preguntar, que iba a preguntar Bernie precisamente así. Javier, ¿cuál consideras que es el mejor defecto y la peor virtud de la obra? Para mí la virtud, los diálogos, me parecen muy acertados. El ritmo de los diálogos y cómo se cuenta tanto eso desde el diálogo sin necesidad de grandes monólogos ni de, te lo digo, o sea, de una forma muy coloquial, de dar chapas al público, de no porque la vida, no, está todos los diálogos, está todo, Isabel, en la risa, en el humor. Me parece muy acertado y cómo usamos la comedia para criticar, me encanta eso que hace Mama, esa sutileza para ser un cabroncete, perdón por la presión. Y sin embargo para mí el principal defecto de la función es que hay otras obras de Mama que me parecen más redonda en cuanto a trama en sí. Esta función en cuanto a trama, creo que después en el escenario no se nota, Hablo sobre todo como lector. Cuando la leí en cuanto a trama, a lo mejor no es para mí de las mejores de Mamet en cuanto a redondez, de presentación, nudo, desenlace, lo que en sí es la obra. Pero sin embargo, por otro lado, en cuanto a diálogos, y eso se nota en la representación, porque la gente se ríe mucho, tiene una frescura que no tiene otras obras de Mamet. Entonces, me parece que al final el conjunto hace que sea positivo y que la gente se lo pase muy bien. ¿Qué te gustaría tener de tu Bernie y qué te gustaría que Bernie tuviera de ti? A mí Bernie me gustaría que tuviera de mí, es cierto que sea como él quiera, ¿no? El hombre. Pero si tuviera que decir algo que yo haya aprendido en la vida, creo que le puede venir bien a él, es que no pasa nada por enamorarse. No pasa nada. Y que todos necesitamos cariño, amor, y todos necesitamos a la gente. Todos. Y él también. Y Bernie, ¿qué me gustaría, por ejemplo, también tener de Bernie? De Bernie me gustaría tener su corazón. Porque es curioso que lo que te digo, ¿no? Que en el fondo creo que tiene un gran corazón. Creo que es un tío muy noble, nobleza. Es un burrito muy noble, ¿no? Sí, me parece, como yo que soy de Huelva, me parece la gente en general de Huelva y sobre todo de los pueblos, de la sierra, de la costa, gente es muy terrenal, mucha nobleza. Me parece que Bernie, y yo además he tirado por ahí el personaje, quería darle ese punto de tío noble. Que por eso creo que cae bien, a pesar de sus barbaridades y sus burradas. Javier, por reiterarlo, sobre todo es muy importante, viernes, sábados y domingos, Teatro Lara, horarios. Viernes 10 de la noche, una hora maravillosa para la gente que quiere salir a pasárselo bien, no todo está en los bares. Sábado 11 de la noche, obra maravillosa, 11 de la noche, obra maravillosa y obra maravillosa, subconsciente, mira, obra maravillosa. Y además, y el domingo 8 de la tarde. Son funciones, digamos, que es un horario un poco, o sea, no es habitual, pero nos está gustando hacerlo porque hay una sensación de que el que va le apetece divertirse y tienes además el aliciente de que acaba la función, es una hora perfecta para tomarte algo y comentar la función. La verdad que estamos encantados con el horario. Al principio era como de, igual es un poco tarde, pero no, hay una energía que nos gusta. Una energía como nocturna, de juventud nocturna. Y juventud no me refiero a edad, porque puedes tener 70 años y ser muy joven de espíritu. Maravilloso, Javier. Pues penúltima pregunta de tu caja de música. Has hecho muchas entrevistas en torno a perversiones sexuales en Chicago. Habéis contado muchas cosas, pero nos hemos quedado algo pendiente de contar hoy sobre la obra que te gustaría que pusiéramos como epílogo. Hemos hecho un buen acercamiento sobre la obra. No, me parece muy buen acercamiento. Me parece muy buen acercamiento. Lo último, una cosa que sí me gustaría decir de la función, y te lo dice como alguien que llegó como un nuevo pasajero a este barco, me parece muy bonito. Estamos ausentes de escenografía. Yo creo que... Desnudez total, ¿no? Interpretativa. Total. Es un sofá,
dos sillitas y una mesita, pocos elementos, y a priori yo creo que como espectador, voy a ser muy sincero, creo que como espectador puedes entrar y decir, no sé, igual quieres como espectador, pero me encanta la sensación de que la gente se olvida, creo que es un fondo negro, un sillón, butaca, y todo el mundo sigue la historia, imagina el sitio, imagina el bar, imagina la casa, imagina la tele, lo imagina todo por el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, para que se queden con nosotros. Y me parece bonito y loable y aplaudible para mis compañeros. Javier, habéis recorrido casi toda España y ahora la conquista de Madrid con perversiones sexuales en Chicago, y quisiéramos acabar esta presentación de la misma con el hashtag La cultura no es un lujo. ¿Habéis notado hasta qué grado está llegando a afectar al teatro los varapalos, entre comillas, que están viviendo la industria cultural en España? Sí, o sea, es obvio, te puedo decir, teatro y cine, pero además ya no como profesional del medio, sino como espectador. Es obvio que el cine vas ahora y vale una pasta. Vale una pasta para alguien que curra habitualmente. Imagínate para mi sobrina de 16 años que tiene poco dinero y tiene que pagarse una entrada. Pues claro, es lo que ocurre, no es una distinción entre el que está cobrando 600 euros al mes va a pagar menos por la entrada, tiene que pagar lo mismo que el que está cobrando 20.000 euros al mes. Y me parece una forma muy cruel de ir acabando poco a poco con la cultura, porque creo que hay que acercarla, creo que es necesaria. Yo sí lo creo. Y no voy no árbolo ninguna bandera de nada, pero yo creo que la cultura es súper importante y necesaria para ser libres, para amarse, para aprender, para educarse. Creo que es necesaria y creo que hay que buscar formas para que la cultura llegue de una forma que sea ilegal, o sea, no ilegal, sino que sea legal sobre todo, pero que llegue, que esté y que creo que... A ver, yo quiero decir, si se demuestra, por ejemplo, que con determinadas medidas la industria cultural de este país genera más dinero, solo me quedará aplaudir y reconocerlo. Pero si se demuestra que con determinadas medidas no se está proporcionando más dinero, que al fin y al cabo es lo que quiere todo el mundo, que la industria se consolide y que genere dinero, que se modifique. Porque a nosotros como intérpretes, por ejemplo, esta función no la estamos haciendo tampoco para forrarnos, claro que no. Lo hacemos porque necesitamos, aunque suene para mucha gente altruista, y es altruista, en el fondo sí lo es, lo hacemos porque necesitamos estar ahí, que se ría la gente, nos alimenta eso. Nuestro ego, pero también nuestro corazoncito, nos gusta interpretar, nos gusta tener un escenario, aunque no te forre de dinero, pero sí podemos contribuir a una economía nacional. Encantados. Y sí es cierto que con la subida del IVA es lógico, la gente tiene que pagar más dinero, pero también tiene que pagar más dinero el que no está cobrando más dinero, incluso el que está parado. Es que es así, es muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que de repente salen muchas ofertas de Atrápalo, por ejemplo. Es lo que te iba a decir, estaba corroborando efectivamente que hay muchas ofertas hay muchas ofertas. Por un lado dices tú, si no hacemos oferta igual nos quedamos con menos espectadores. Al haber muchas ofertas, evidentemente, tanto el teatro como la productora como los actores nos vamos a llevar menos dinero. Pero que haya ofertas. O sea, necesito compartir lo que queremos compartir. Si no hay espectadores se muere el teatro. Si es lo único que necesitamos. Pero que ojalá la única postura no sea que los actores decidan cobrar menos. Ojalá. Amén, Javier. Muchísimas gracias por tu visita. Es un placer que obras tan interesantes, tan transgresoras, tan sinceras, tan abiertas como Perversiones Sexuales en Chicago lleguen de la mano de vosotros cuatro, y aparte los que ya participaron antes, porque nos gusta disfrutar del buen teatro, nos gusta disfrutar de buenas historias que nos hagan pensar, sentir, soñar, que nos hagan sentir cosas, y vosotros los conseguís todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro Lara del 18 de enero. Bienvenido y bienvenida a la gran familia de la Caja de Música, y quedas invitado para conocerte más profundamente, porque detrás de ese Berni, detrás de Javier Mora hay una trayectoria profesional intachable, con una generosidad personal y profesional envidiable, y te damos la bienvenida a la gran familia de la Caja de Música. Muchísimas gracias.